Muy buenas, estimada audiencia, les habla vuestro servidor Elbertus desde los estudios centrales del canal Caminando el Sendero. Veréis, hubo una frase que de jovencito me marcó sobremanera y fue la que pronunciara el ilustre divulgador y científico Isaac Asimov cuando al comenzar a hablar sobre la Luna sentenció de forma escueta que lo mejor que se podía decir de ella es que simplemente no debería de estar allí. Así que con esta carta de presentación hoy pondremos nuestra mirada en la Luna y no por bucólicos pensamientos ni nada parecido, sino para hacernos ciertas preguntas al respecto de nuestro satélite natural o quizás cabría decir nuestro satélite artificial. Preguntas, por ejemplo, típicas y que vienen resonando desde hace décadas en los ambientes, digamos, alternativos, es de si la Luna es en efecto hueca, o por lo menos en parte, metálica y artificial, como la propia estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, de quién la puso ahí y para qué, etcétera, etcétera. Saca así de nuevo de la chistera el siempre controvertido tema de la verdadera naturaleza de la Luna, pues estos mismos días nos desayunábamos con la enésima anomalía lunar, una más para la colección y que acrecienta más si cabe el misterio selenita. Resulta que en la cara lunar que nunca vemos, la cara oculta, y bajo la cuenca del coloso cráter Aitken, se ha detectado un objeto ovalado y metálico de unos 2.500 kilómetros de diámetro y 12 de profundidad, ahí es nada el asunto, y como solemos decir por aquí, Ambrosio, tócate las narices. El descubrimiento fue posible, según dicen, mediante el estudio de las anomalías orbitales del satélite, que como ya es conocido son de lo más variadas y extrañas. La comunidad científica enseguida ha lanzado teorías, siempre tienen teorías para explicar casi cualquier cosa, para intentar aclarar por qué semejante mole está enterrada bajo la superficie lunar. Desde que serían los restos apachurrados de un gran asteroide metálico, a solidificaciones magmáticas y otras más peregrinas todavía, solo al fin y al cabo para no querer reconocer la realidad, esta es que no tienen ni idea. Y es que como veis, esta noticia se suma a muchos otros indicios, y ya no solo provenientes de investigadores alternativos, contactados y supuestos miembros de los llamados proyectos espaciales secretos, que claro está, solo germinan entre mentes de pensamiento débil y desviado como nosotros, sino que si echamos una mirada retrospectiva, la hemeroteca nos ofrece un buen listado de reputados hombres de ciencia de ayer y hoy que han acariciado la misma idea. Así, desde los años 60 y 70 nos vienen lloviendo este tipo de indicios e hipótesis, como por ejemplo la conocidísima de los académicos rusos Basin y Serbakov. Muy resumidamente, serían casi los primeros en poner el dedo en la llaga, señalando para empezar cómo su posición en la bóveda celeste, más que un capricho de la naturaleza, pareciera obra de un acto inteligente y totalmente premeditado. Presenta una órbita circular especialmente extraña y más considerando que su centro de masas está desplazado, hecho que solo de por sí debería producir una órbita inestable y tambaleante. También más que una casualidad parece una broma cósmica el que la Luna esté a la distancia exacta de la Tierra para cubrir totalmente el Sol durante un eclipse, como digo, de pura risa. Además, los tamaños de los satélites van siempre en consonancia con el de su planeta, y es otra auténtica broma que la Tierra tenga en comparación una Luna de semejante tamaño, cuando por proporción le correspondería un satélite de como mucho 50 kilómetros de diámetro, y recuerden que el diámetro de la Luna es de 3.474 kilómetros. Además, estos académicos rusos postulan como su superficie estaría compuesta por una extraña corteza de 30 kilómetros de grosor con una altísima concentración de titanio, como así atestiguan las muestras lunares, algo realmente inusual. Esto tiene como consecuencia que los cráteres lunares presentan una tendencia a ser en proporción mucho más anchos que profundos, como si hubiera allí un durísimo escudo que bloqueara cualquier objeto ante un hipotético impacto. Valga de ejemplo, como cráteres de cientos de kilómetros de diámetro solo presentan por contra 3 o 4 kilómetros de profundidad, cuando la norma indicaría que deberían presentar a lo menos unos 50 kilómetros. Otro de los indicios apuntados por estos dos académicos rusos, y me paro aquí para no aburrir, y que con el tiempo curiosamente han sido refutados uno a uno, es por un lado las anomalías gravitacionales ya comentadas del satélite, así como la llamativa muy baja densidad del mismo, alrededor de un 60% menos que la de nuestro planeta. Esto ha llevado a que estos dos académicos rusos postulasen como probable la teoría por la cual el interior de la Luna presentaría a lo menos una gigantesca red de oquedades. Y un servidor se pregunta si estos días lo que se ha descubierto no sería otra cosa que una parte de ese hipotético escudo de titanio antes comentado y de quizás origen artificial, quién sabe.
¿Que queremos otros ejemplos más de cómo reputados hombres de ciencia se atrevieron en su día a señalar la hipotética oquedad de la Luna? Pues efectivamente los tenemos en gente como el científico de la NASA Gordon McDonald, que en el año 1962 ya publicó un artículo en este sentido, o también el académico de la Universidad de Columbia, Sean C. Solomon, basándose también en el estudio y comportamientos del campo gravitatorio lunar. Otro ejemplo bien controvertido fue el del coronel Ross Dedrickson, que en su día nada más y nada menos ostentaba el cargo de supervisor gubernamental del inventario del arsenal atómico de los Estados Unidos y miembro por muchos años de la Comisión de la Energía Atómica. Pues el tipo, poco antes de fallecer, soltó una perla que ríanse ustedes las del Vertus, pues afirmó sin despeinarse que en los Estados Unidos habían llegado a planear la detonación de ojivas atómicas en la superficie lunar durante la época de la Guerra Fría, bajo el programa que respondía al nombre de A-119, supuestamente faltaría más, con fines científicos y esas cosas de la vida. Pero que dicho proyecto fue paralizado por intervención extraterrestre, pues no querían de ninguna manera que la humanidad anduviera por el espacio dando pepinazos nucleares a diestro y siniestro. Así que no es difícil suponer que los aliens les habrían dicho: oyes colegas, dejaros de rollos que nosotros vivimos aquí arriba, así que niños no molesten con la pelotita, hagan el favor. También todo un clásico sobre este enigma de la luna hueca, quizás la prueba más espectacular de la que se haya tenido constancia, fue la que se produjo el 20 de noviembre de 1969, cuando la tripulación del Apolo 12, en el momento que estaban ya de regreso a su nave principal, soltó sobre la superficie lunar el módulo de ascenso e impactando sobre la misma. La idea era crear un pequeño seísmo para que con los sismógrafos dejados en la superficie realizar mediciones geológicas y demás historias muy entretenidas. Pero en vez de obtener un terremoto al uso, se quedaron a cuadros cuando la respuesta al experimento fue que la Luna comenzó a resonar como si fuese una gigantesca campana, y durante más de media hora. Cuestión que no haría mucha gracia a los aliens que estaban en su interior y sobre todo si estaban durmiendo, las cosas como son. Según dijera un miembro científico de dicha misión, ninguno de nosotros ha visto nada ni remotamente parecido en la Tierra. Es de cierto un evento del todo extraordinario que un pequeño impacto como este produzca una señal acústica resonante de más de media hora, algo que va bastante más allá del alcance de nuestra experiencia. Y el Vertus aprovecha pues el momento para dar rienda suelta a mis innatas capacidades científicas, porque ya me dirán ustedes que si algo es golpeado y resuena como una campana, lo más probable que queréis que os diga es que el objeto esté hueco, por lo menos en parte. Además, recientemente un artículo en el Journal of Space Exploration planteaba cómo ciertas estructuras del cráter Paracelsus C resultaban sospechosas de haber sido manipuladas artificialmente, ahí queda eso. O también en la misma publicación científica, el doctor por la Universidad de Tennessee, Horace Crater, afirmaba cosas parecidas sobre varios enclaves lunares. De modo que, queridos míos, no solo somos nosotros, los raritos de la Matrix, los que nos planteamos la posibilidad de que la Luna no solo pueda estar habitada, sino que además sea hueca, pues como vemos a lo largo de las décadas, algunos reputados hombres de ciencia se han preguntado lo mismo, otra cosa es que la ortodoxia científica no quiera remover el asunto. Como decimos muchas veces en este canal, llegará un día en que más de una de estas hipótesis hoy consideradas estrambóticas se convertirán finalmente en historia, y ojalá que todos lo veamos. Muchas gracias como siempre por su atención, y aquí se despide por hoy su lunático servidor, el Vertus.